¿Qué tienen en común un microbús, un supermercado, una farmacia, un avión o el lugar donde trabajamos? Tienen en común el hecho de que nosotros los consideramos como lugares esenciales. Y son esenciales, ¿por qué? Porque los necesitamos para nuestro funcionamiento diario. Son esenciales porque sabemos que sin ellos la vida no puede avanzar por mucho tiempo sin que necesitemos urgentemente estar o ir a alguno de esos lugares. El abastecimiento, el traslado, la fuente de trabajo, hacer un trámite, por ejemplo, en algún banco, son cosas que necesitamos hacer y son para nosotros, por tanto, esenciales. El hecho de que sean esenciales nos hace, ¿no es cierto?, movernos a una posición incluso en donde podemos correr ciertos riesgos. Por ejemplo, riesgos de encontrarnos con alguna persona extraña, riesgos de encontrarnos con personas que no necesariamente respetan el distanciamiento, con personas que probablemente no van a usar las mascarillas o los elementos de seguridad como corresponde. Eso lo vemos a diario, lo vemos en un supermercado, usted va y se topa de repente con alguien porque en verdad nos permitimos ciertos riesgos. ¿Por qué? Porque esos lugares son esenciales. Lo esencial hace que nosotros tengamos que correr ciertos riesgos. Lo esencial hace que nosotros tengamos que movernos desde una posición en donde estamos completamente seguros a una posición en donde debemos depender, ¿no es cierto?, de otros. Eso lo entendemos. También el gobierno hace esfuerzos para que nosotros tengamos esta libertad y podamos, mitigando los riesgos por supuesto, pero tengamos la oportunidad de ejercer nuestra necesidad, ¿no es cierto?, de acudir o de ir o de usar este tipo de lugares públicos que son para nosotros esenciales. Les quiero hacer una pregunta a usted y a mí que somos creyentes, a usted y a mí que somos hijos de Dios. ¿Es la iglesia más peligrosa que alguno de estos lugares esenciales? Déjeme ponerlo de otra manera. ¿Es la iglesia más peligrosa que un supermercado? ¿Es la iglesia menos esencial que un banco? ¿Es la iglesia está por debajo, digamos, en sus términos de esencialidad, ¿cierto? ¿Es menos importante o menos relevante que un microbús, que nuestra necesidad de trasladarnos? Hmm. Déjenme preguntarlo de otra forma más. ¿Por qué en este tiempo en donde están empezando a abrirse nuestras iglesias? Porque en este tiempo en donde estamos empezando en muchos lugares ya a volver y otros van a comenzar a hacerlo, o otros ya lo están considerando, ¿por qué pasará que algunos de nuestros hermanos creyentes elegirán no ir a la iglesia cuando la abran, pero sí seguirá yendo a su trabajo, sí seguirá yendo al supermercado, sí seguirá usando la locomoción colectiva y sí seguirá yendo al banco? ¿Por qué? ¿Por qué pasará esto? Déjenme ofrecerles una idea. Y creo que la razón es porque no creemos que la iglesia sea esencial. Y no creemos que la iglesia sea esencial, y peor aún, creemos que la iglesia es un accesorio. Es algo que nosotros podemos relegar, es algo que no merece toda nuestra importancia, y es algo en lo que nosotros podemos estimar, ¿no es cierto?, por la prudencia, dejar a último minuto, o sea, lo último que tengamos a lo que volver. Y estamos poniendo a la iglesia a la misma altura de, por ejemplo, hoy día los colegios. A la misma altura, peor todavía, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, un gimnasio. A la misma altura de un lugar donde en verdad es el último lugar donde nosotros querríamos ir antes de que todo esto de la pandemia esté normalizado. Estamos cayendo en la problemática, hermanos, de que la iglesia para nosotros está siendo algo no esencial. Y la iglesia es esencial. A.W. Tozer decía en uno de sus libros que ninguna persona puede elevarse por encima de su convicción o de su comprensión de Dios. Ninguna persona puede hacer más de lo que ella entiende que es Dios para él. En simple, lo que él está tratando de decir es que ninguna persona que considera a un Dios pequeño puede hacer cosas grandes. Ninguna persona que considera a un Dios grande, ¿no es cierto?, se va a someter a hacer cosas pequeñas. Es una lógica que usa para mostrarnos que en cuanto más yo comprendo a Dios, su grandeza, su gloria, su bondad y su relevancia en mi vida, entonces yo voy a estar dispuesto a hacer más cosas. Pero cuán pequeña sea mi comprensión de Dios y de lo relevante que Él es para mí, entonces mi capacidad de riesgo va a ser menor. Quiero hacerles un llamado a no confundir la prudencia con la importancia. Porque en estos casos, esas dos cosas no necesariamente son llevaderas, no necesariamente están equiparadas. Si algo es importante, entonces lo hacemos. Si algo tiene relevancia, entonces tenemos que esforzarnos por hacerlo. Y la iglesia es esencial por una razón muy significativa.
La iglesia es esencial porque es el lugar donde se reúnen los hijos de Dios. La iglesia me refiero como el templo, no me refiero me estoy refiriendo al lugar donde vamos a reunirnos. Por cierto, la iglesia somos las personas, pero nos juntamos, nos reunimos en un lugar físico que le llamamos templo. Y ese lugar, para nosotros, la comunión que se produce ahí es importante. El Salmo 133 dice, al final de sus versículos, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y parte ese salmo diciendo, cuán bueno y agradable es que los hermanos estén juntos en el templo. Ese es el lugar al que nosotros llamamos templo, el lugar donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Cuándo? Cuando la iglesia se reúne. Así que quiero hacerte un llamado, hermano amado, a que no confundas la prudencia con la importancia. No tengas miedo de volver. No tengas miedo de volver a tu iglesia, no tengas miedo de volver al lugar, porque insisto, la iglesia no es menos peligrosa, no es más peligrosa que lo que es un supermercado. La iglesia, de hecho, es menos peligrosa que lo que es un banco. ¿Sabes por qué? Porque ahí se reúnen familias conocidas, personas que se aman, personas que se quieren, personas que siempre están juntas. Ahí no vas a encontrar muchos extraños, salvo las visitas. Pero en este tiempo, muy probablemente eso no va a suceder. En tu iglesia vas a encontrar las mismas familias que conoces siempre. La iglesia es mucho más segura que cualquiera de esos lugares donde tú estás yendo afuera en la sociedad. Mi segundo llamado es, cuídate, pero no exageres, porque la iglesia es el lugar donde adoramos a Dios. Nosotros tenemos una forma como metodistas, como pentecostales, y no queremos nunca que nada distraiga un servicio, un error, una falla, algo no calculado, algo no pensado antes, una desafinación, algo no bien preparado. El culto tiene que partir y todo lo hacemos porque no queremos que nada interrumpa el hecho de que ahí estamos haciendo algo vital, trascendental, que es adorar a Dios. Así es que cuídate, pero no exageres. No distraigas la gloria de Dios por cuidarte cuando estás ahí en el templo. No hagamos alarde, ¿no es cierto?, de nuestra excelencia en cuanto a las normas y cumplirlas y marcar y hacer tanto rayado que lo que parezca la iglesia deje de ser iglesia y tenga que ver más que ver, se parezca más a un banco, se parezca más a un supermercado. Porque la iglesia es el lugar donde adoramos a Dios. Y tercero, no confundan la prudencia con la importancia. Si algo es importante, hazlo. Y la iglesia es relevante. La iglesia es esencial. La iglesia importa porque a Dios le importa. La iglesia importa porque es esencial. Si Dios es esencial, la iglesia lo es. Si Dios es grande, la iglesia para ti debe ser grande. Si Dios es bueno, la iglesia para ti debe ser buena. ¿Sabes por qué? Porque es su nombre. Es lo que Dios más ama. Es lo que Dios más ha cuidado. Es lo que Dios más ha invertido. Invirtió la vida de su propio Hijo. Por amor a esa unión, a la comunión de esos santos y a las personas que ahí estamos. Así que la iglesia es esencial. Y te invito que cuanto antes vuelvas a tu iglesia.